tema que vamos a tratar hoy compete a las fallas geológicas que tiene la ciudad de Cali y que no es para alarmarse, pero que puede producir en años próximos una catástrofe de inimaginables proporciones. Por eso hemos invitado para esta charla al ingeniero civil que le jala muchísimo a la parte de la geología, al doctor Roberto Hernando Torres, para no confundirlo con otro Roberto Torres que también es geólogo y trabaja en la ciudad de Pasto. El doctor Roberto Hernando Torres ha sido un hombre estudioso de este campo, investigador como el que más, pero además que ha acertado en sus diagnósticos sobre lo que puede acontecer en los diferentes las diferentes regiones del país. El doctor Roberto Hernando Torres, un ingeniero importantísimo, como ya lo dije, voy a tener el gusto de presentárselos. Ingeniero Roberto Hernando Torres, muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. Doctor Luis Hermes, muy buenas noches, y para toda la teleaudiencia deseo que compartamos unos momentos agradables en cuanto a conocimiento y desarrollo de investigaciones que se han realizado para el área nuestra y que competen también a nivel continental. Sí, señor, de eso se trata. Nadie sabe cuándo va a suceder una catástrofe. Todo el mundo goza y está contento, pero nunca nadie sabe. Es imprevisible, pero las investigaciones recientes, si bien es cierto, no se puede precisar directamente, como se decía, la cuestión maya. Se va a acabar el mundo en el año 2012. Una predicción que según los mayas, que ellos nunca dijeron que se iban a acabar el mundo, después dijeron eso. Realmente los mayas plantearon algo muy diferente. Ellos hablaban era de que se terminaba un ciclo galáctico de 26.000 años, ¿correcto? Y plantearon que en esta época, hacia el 2012, en diciembre, era el cierre de ese ciclo, ¿sí? Y la gente pensó que era que se acababa el mundo ya, y muchos vendieron sus propiedades y otros hicieron de todo bueno, porque ya se iban a morir. La voluntad del Ser Supremo es la creación, no la destrucción. De modo que siempre está el hombre en ese conflicto o esa dualidad, ¿no? Claro. Entre el Eros y el Thanatos. Pero para que nos situemos un poco, en el año 1906 ocurrió en Tumaco, 31 de enero, estamos próximos a esa fecha, del año 1906, una ola, la ola que se llamó la ola marina, un terremoto que destruyó gran parte de Tumaco. Sí, es una zona que geológicamente es muy fuerte, la zona que va entre Tumaco y Salinas en el Ecuador, es un área de mucho choque tectónico. Ajá. Y libera movimientos sísmicos bastante grandes, o sea, mayores a 9 en la escala de Richter. Se conoce, inclusive hubo también en el Perú, en Chile, en esa época, en 1903, se presentaron se ha presentado también en ese rango de tiempo, o sea, entre 1903 y 1906 se presentaron terremotos en Chile, en México, en Perú, también en la zona de Latinoamérica, y especialmente hubo un sismo en la zona de Caracas, o sea, en la parte marina, ¿no? Ajá, sí. Lo que nos permite catalogar que ese elemento que es Latinoamérica como estructura geológica se comporta como un arco triarticulado. Está moviéndose continuamente, está en continua actividad. Sí. Pero situémonos un poquito más cerca, en el año de 1963, yo estaba estudiando bachillerato, también se presentó en Tumaco una cantidad de movimientos sísmicos como resultado de lo mismo que estamos hablando. Obedece a este tipo de patrones, o sea, de choque de placas tectónicas, sí. Tectónicas, o sea, la marítima con la placa continental. Ajá. Y se genera con una movilidad. La Tierra tiene una secuencia que tiene un orden, digámoslo así, divino. El problema es detectar cómo fluyen esos procesos, ¿no? Como si fuera una escala musical subiendo. Exactamente, una armonía. Una armonía. Entonces tocan la parte inferior, tocan la parte superior, o sea, en México y en Chile, y después rompen la parte central, o sea, la que corresponde a Colombia, Venezuela. Después, pues vamos situándonos un poquito. Situémonos, por ejemplo, nos podemos situar en el año de 1979, también en Tumaco, casi lo destruye totalmente. Volvió otra vez Acabó con varias poblaciones. Y sobre todo que es un área
muy vulnerable por encontrarse expuesta a una ola que puede tener 15 metros de altura. Eso es complejo por ese aspecto, ¿no? Porque realmente la parte, digamos, interior de Tumaco podría verse afectada por este tipo de movimiento. Claro. Luego, situamos en el año 1983 en Popayán, casi lo acaba. Fue un sismo superficial de 10 kilómetros de profundidad. Entonces el movimiento es como en batea, o sea, levanta todo el sistema. Por eso Popayán sufrió tanto, y como eran construcciones de tipo ya históricas, ¿no? De bloques de barro, ¿sí? Fue más fácil que hubiese esa detonación a nivel de edificaciones, del deterioro de edificaciones. Luego en 1989 se vino lo de Armero, en el Nevado del Ruiz. Acabó totalmente con Armero, lo sepultó totalmente. Fue una avalancha que también tiene que ver mucho con la parte sismotectónica, porque generalmente los volcanes hacen como, digamos, los orificios que tiene una olla de presión, son aquellos que liberan la presión que existe a nivel de tectónica. Entonces se libera la presión generalmente a través de erupciones volcánicas, y esto nos sirve para hacer... 1989, no, 1985 fue, ¿no? 85. Lo que produce todo esto es liberación de esa presión, y por lo tanto nos está dando un pequeño énfasis en que premonitoriamente 5 años o 10 años antes hay erupciones antes de un evento sísmico. Y después tuvimos lo de Armenia, ¿no fue? En el año 99. 99, que terminó casi toda la población, o el 50-60% de Armenia total. Ese movimiento nos llevó a nivel de ingeniería estructural, ingeniería sísmica, a un replanteamiento de los criterios de diseño, porque por primera vez se pudo detectar un movimiento en el área epicentral. Armenia quedó a 20 kilómetros del epicentro. Ese sitio nos llevó a una orientación totalmente diferente de cómo atacar las soluciones estructurales. En Armenia se visualizó de que el movimiento no fue de tipo horizontal, sino que el movimiento fue de tipo vertical. Ajá. Eso hace un cambio total en la ingeniería desde el punto de vista de diseño de campos cercanos, o sea, los sismos que afectan a poblaciones en distancias menores a 50, 60 kilómetros, generalmente son sismos que involucran el área epicentral con el sitio que se afecta. Sí. Y la forma de comportamiento del movimiento no es horizontal, sino es de tipo vertical. Es decir, la gente está, más o menos siempre ha visto que los movimientos sísmicos son de esta naturaleza, o sea, horizontales. Los americanos llaman shakes, pero no están preparados para este tipo de movimiento. Que es de golpeteo. Que es de golpeteo, y que rompe, hace ruptura la conexión entre las vigas, o sea, las losas, y las columnas. Claro. Y hace que se desplomen las losas completamente, claro, así como las torres gemelas. Que hace una implosión. Correcto. Y entonces hace que el deterioro sea completamente diferente. El otro, en cambio, es el choque de las capas tectónicas y produce un levantamiento, o no, o en los dos casos se da la misma situación. La situación porque son capas, es igual. porque la una la desliza en esta forma y se encuentran y cómo trabaja. Miremos un poco el esquema que les quiero presentar respecto a esa forma de procedimiento. De movimiento. Estoy aquí planteando en nivel plano lo que es el mundo. Y tenemos aquí dos puntos. Si nos dieran ese acercamiento, no hay posibilidad. Está bien. Tenemos aquí la zona del Pacífico colombiano y tenemos aquí el área de Sumatra. Son dos áreas que son antípodas. Generalmente los movimientos sísmicos se dan apareados, Cuando decimos antípodas, para que los entiendan, son los que están opuestas, totalmente opuestas. El globo terráqueo, tenemos el área del Pacífico nuestro, la antípoda es la de Sumatra. En el año 2004 se pudo detectar este procedimiento porque el 15 de noviembre tuvimos un sismo originado en el Chocó. Afectó la zona sur de Cali, sobre todo la zona de la Roosevelt, ¿sí? Donde hay deposiciones y hay lagunas, o fueron lagunas anteriormente. Y al frente tenemos, o sea, en la antípoda sucedió el movimiento sísmico el 26 de diciembre de ese año, que fue en Sumatra, cuyo levantamiento fue bastante considerable. La placa tectónica a nivel, en la fase marítima, se levantó 2 metros y generó un tsunami muy fuerte que conocemos, y llegó hasta inclusive
la zona de Tailandia. Sí, y hablando del tsunami, nos olvidamos del tsunami que se presentó en Japón, que dio destrucción hace 2 años, en el 2010, a las dos termos de las termos nucleares de Japón. Esto ha generado una serie de procesos bastante complejos a nivel de contaminación, también de radiación. Ahora hablamos un poquito de eso. Claro, ya hay radiación de tipo más radioactivo, o sea, nuclear. Sí. Bueno, algo que les quería presentar. Ahora, para que mientras avanzamos en la situación, ingeniero Roberto Torres, tenemos lo siguiente. Se dice que Cali, y ahora sí metiéndonos en la ciudad de Cali, está en una posición muy compleja en cuanto a que está justamente dentro de una zona sísmica, porque lo atraviesa a todo Cali de sur a norte la cordillera, la falla geológica Calipatía. Y esa falla geológica Calipatía puede producir una destrucción a lo largo y ancho de Cali, si se considera, como están diciendo, que en el año de 1766 se presentó hubo epicentro de un terremoto en la zona de Cerrito. De Cerritos. Valle. En Cerrito Valle, en el año de 1766. Y que puede que se tenga una repercusión con el tiempo con esa falla geológica Calipatía, que atraviesa toda la ciudad, con un epicentro muy fácil. ¿Cuánto es la profundidad más o menos que nosotros tenemos de la Tierra, y normalmente a qué profundidad se vienen dando las fallas geológicas que producen temblores en la escala Richter? Entendamos también que la escala Richter es una graduación para medir la aceleración que trae las cada capas evento tectónicas sísmico y la liberación de energía. Exacto, que va de 1 a 10. Entonces, cuando nosotros hablamos que es de 3 grados, de 4 grados, son muy sencillos. Pero cuando ya hablamos de 6 grados, 7 grados y 8 grados, eso ya es un peligro totalmente que tiende a destruir, como pasó en el Perú, como pasó, por ejemplo, acá en Armenia. ¿Cuándo se precisa que ocurrió esto de Cerrito, y ahora se está hablando que puede haber un epicentro muy cerca, muy próximo a la Tierra, a la superficie de la Tierra, que podría tener epicentro aquí en Cabaza y que podía golpear muy duro la ciudad de Cali? Bueno, vamos a mirarlo esquemáticamente y, claro, lógico. Y te explico básicamente a los oyentes lo que nos está sucediendo en este momento. Si miramos un choque de placa de tipo marítimo sobre nuestra placa continental, el efecto que se produce es que a una profundidad determinada, en el caso del Valle del Cauca estamos hablando de 130 kilómetros de profundidad, se genera un choque por fricción. Se hace un levantamiento y la placa tectónica se fisura. Esas fisuras se manifiestan en la superficie como fallas geológicas, como proceso básico. Hablando de 130 kilómetros de profundidad, el sistema lo que genera es un comportamiento, primero que todo, de tipo electromagnético, y crea un sistema, una forma cónica. Un cono. Esa forma cónica en la parte superior genera el área epicentral. Cali está ubicada en la parte interna de ese sistema. Perdón para que siga, Hernando. Esa parte cónica significa las ondas y la expansión de las ondas que va la forma en que se libera esa energía. El electromagnetismo. Ajá. ¿Correcto? Entonces, en el caso de Cali está ubicado en la parte interna del sistema. Miremos ahora desde arriba el sistema para entender qué está pasando allí. Es parte del proceso. Entonces,